Afilado, pero guapo. Vamos a buscar a ver dónde nos ponemos. ¿Qué tal? Imagínate cualquier cosa rara. Buenas tardes, gracias a todos por acudir a esta cita y gracias Antonio por haber pensado en mí para participar en este acto. Agradecemos también la colaboración de la Fundación Silla del Cabildo y al Ayuntamiento de San Lucas. Créanme cuando les digo que el autor de El Barbero de la Eternidad, Marcos de Valle, un alpecinero de expedición de Magallanes Elcano, aquí presente, y quien les habla, apenas habíamos cruzado palabras antes de hace un par de meses. Quizás por esa multitud de circunstancias que te impiden que conozcas pues, a todo el mundo de tu entorno más cercano, llámese San Lucas la Mayor. Y aunque la práctica ausencia de relación y de conocimiento uno del otro, pues por lógica ustedes entenderán, era evidente, sí surgieron dos factores que nos unieron de una forma inesperada. Uno es la pasión por lo que fuimos, a mi entender, necesario para saber dónde estamos hoy. Y el otro factor se llama San Lucas, el pueblo, mi pueblo, el que me acogió hace ya más de medio siglo, y que también tiene una connotación hoy. Viene a colación porque hace unos centenares de años se apellidó de Alpesino. Fue una de esas noches veraniegas, de hace un par de meses como les cuento, cuando en torno a unas bebidas, intentando refrescarnos de esas altas temperaturas que hemos padecido este verano, pues el comentario de uno de mis amigos me encantó. Todavía no lo he leído del todo, lo he visto por encima, pero es bueno. Y le pregunté, ¿el qué? Dice, un libro.
es sobre Sanlúcar y lo ha escrito Antonio Salado. Yo le pregunté quién es Antonio y a partir de ahí siguió la conversación sobre el autor y sobre su libro, saber de qué iba. En unos días que fueron especialmente calurosos, la canícula pues se combatía con agua fresca, con ventiladores, aire acondicionado cuando podíamos. Ya saben que la factura nos ha pegado un sablazo y el invierno también nos lo hará. Y fue quizás un acicate para coger un libro en esas horas de la tarde, en este caso el libro de Antonio, y empezar a navegar ese primer viaje por el mundo. Un primer viaje hasta entonces con el relato de unos hechos tan desconocidos para mí como interesantes, pero que se dieron. Muchos se ha escrito ya, prácticamente casi como libros de aventuras sobre Fernando de Magallanes y sobre Juan Sebastián Elcano, sobre la gran hazaña, pero pocos de los desconocidos protagonistas que arroparon a estos grandes y extraordinarios navegantes, desconocidos para la mayoría de nosotros, que han emergido ahora en unos legajos olvidados, como Marcos de Vallas, este sanluqueño muy joven, creemos con cierta consistencia, que se enroló en la Trinidad, el principal o la principal nao de las 5 que componían la flota que zarpó desde Sevilla. Yo siempre he creído en el poder y en la importancia de los pequeños detalles. Y en esta obra hay mucho. Es de agradecer, al menos por mi parte, el esfuerzo recopilador y de accesibilidad de la información que se desprende de esta obra de Antonio Salado tras su lectura. Pero además del jugoso contenido, cabe destacar que no es una novela, pero que se lee como si lo fuera. Se trata de un ensayo, del resultado de un trabajo de investigación arduo, persistente, sostenido en el tiempo y en las posibilidades, contado con el peculiar estilo que ha dejado impreso Antonio. Su forma de escribir atrapa, al menos a mí. Cuenta, salta en el tiempo, vuelve, retoma, expone, enseña, justifica y sobre todo demuestra. Antonio aporta las pruebas. Su trabajo integra los documentos que satisfacen las más exigentes curiosidades sobre lo que ha plasmado el barbero de la Trinidad. Un trabajo de investigación en el que nos han presentado a Marcos y a parte de su familia. Quizás hasta sea lo de menos rescatar a este barbero, en la época mucho más que un rasurador de barba y bigote, tomando la obra un sentido global de la situación de Sanlúcar y de la España de su tiempo. Marcos de Vallas bien podría haber sido simplemente la excusa, ahora nos contará el autor, para además de recuperar a un héroe anónimo durante 5 siglos y de arrastrar con él a otros muchos, profundizar en el contexto histórico y documentado, sobre todo documentado, con una visión amplia de Sanlúcar, de la comarca del Aljarafe, de Sevilla, de lo que fue y sigue siendo el Guadalquivir, de la España descubridora y en definitiva del mundo. El barbero de la Trinidad, Marcos de Vallas, un alpecinero en la expedición de Magallanes Elcano, es quizás, al menos desde mi punto de vista, la huella más cercana a los sanluqueños en una de las 3 grandes gestas de la humanidad: la primera circunnavegación de la Tierra, el descubrimiento de América y la llegada y la huella del hombre a la Luna. Solo regresaron 18 de aquellas 239 almas, de aquella inesperada vuelta al mundo que se dio por la muerte de Magallanes, si no, no hubiera sido posible. Algunos murieron en refriegas con portugueses o con indígenas en los confines del mundo. La gran mayoría falleció víctima del escorbuto, que les inflamaba las encías de tal manera que no podían comer. Si hubieran sabido que tenían la solución tan a mano a esa enfermedad por la insuficiencia de la vitamina C, con solo chupar un clavo al día, una de las especies con las que quisieron abrir ruta hasta las Islas Molucas, que impulsaba a los hombres de aquel tiempo a enrolarse en una aventura de envergadura.
que les ofrecía aquella sociedad. Ya nos explicará también Antonio si fue antes Marcos o la tierra que le vio nacer, o qué fue lo primero que le llamó la atención. ¿Sienten curiosidad por saber cómo apareció la historia y la investigación? ¿Qué sorpresas se ha encontrado en el camino? ¿Qué nos queda de aquel Marcos de Baños? ¿Y por qué publicar ahora? Esperamos las respuestas por su intento. Esta tarde, parafraseando al gran Francisco Umbral, estamos aquí para hablar, Antonio, de tu libro. Una hora prolongada por un gran conocedor de la primera circunnavegación de la Tierra, Tomás Masón, certificando así la calidad de la labor realizada en el documento que estamos presentando. Antonio Salado López es un joven sanluqueño, economista, también investigador y escritor, sanluqueño, estudioso del ayer y divulgador hoy. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos también, los que estáis aquí también por acudir, por estar un ratito de vuestra tarde, ¿no? y acudir a la presentación de este libro, que yo siempre lo digo, que él dice que no lo diga, de un mero aficionado a la historia. Yo no me dedico a esto, yo soy licenciado en económicas, pero bueno, sí ciertamente me apasiona la historia desde siempre y bueno, conocer que un paisano de nuestro pueblo iba a aquella expedición, pues imaginaros el magnetismo que supuso en mí. Dar las gracias también a la Fundación Cilla del Cabildo, al comisario de este edificio, don Manuel Muñoz, que ha colaborado en todo momento, se lo agradezco muchísimo. También a su presidenta, don Carlos Infante, también por cederme este lugar magnífico de la historia de nuestro pueblo, precisamente para hablar de un sanluqueño que hizo historia, ¿no? Por supuesto también dar las gracias al área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en su representación de don Juan Salado, también a la postre alcalde de nuestro pueblo, por cederme también los medios técnicos para poder presentar este libro, ¿no? Y por supuesto también dar las gracias a mi familia por el apoyo y especialmente a mi Trinidad, que es mi mujer y mis dos hijas, que han aguantado al padre durante 2 años, pues hablando de Marcos de Baños y buscando legajos del siglo XVI como un loco, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias. ¿Cómo surge esto? Pues surge de una forma muy natural, ¿no? De la admiración de aquellos hombres. Yo tenía una visión superficial de aquella expedición, pero realmente no había entrado a valorar los entresijos, los detalles, ¿no? Fue precisamente a través de mi buen amigo Rafael Sánchez Pareja, que estoy aquí, al cual le agradezco su ayuda y su generosidad para conmigo, que me llamó un día y me dijo: creo que hay un paisano tuyo. Y fue pues el que dio el botón de encendido a iniciar este libro y esta aventura, porque al fin y al cabo esto es otro viaje, ¿no? Y como he dicho, nace de la admiración. Lo que he intentado es sobre todo hacer un libro didáctico, divulgativo, que sea accesible a cualquier tipo de lector. Y sobre todo también algo muy importante que ya ha mencionado Manuel María, sobre todo que sea un aporte historiográfico a nuestro pueblo Sanlúcar la Mayor, que en ocasiones esa historia cercana no le damos importancia por lo cotidiana que puede ser, pero que realmente es muy rica, y creo que si este libro ayuda a que otras personas de nuestro pueblo y de nuestro entorno sigan investigando, pues bienvenido sea. Como no me quiero distraer mucho porque quiero decir muchas cosas, no sé si me va a dar tiempo, si os parece hago la presentación, la exposición total, y al final pues hago un turno de palabras, y a aquellos que estén interesados en preguntar cualquier cosa, cualquier duda que pueda responder, por lo poco que sé, pues entablamos ese diálogo. Yo creo que para comprender realmente esta expedición y por qué Marcos de Baños se enroló en ella, yo creo que hay que poner sobre la mesa 4 antecedentes esenciales. En primer lugar, el descubrimiento de América en 1492 cambia prácticamente la cosmovisión del hombre del siglo XVI, cambia los paradigmas económicos, sociales, culturales,
Se crea un nuevo mundo nuevo hispano, bueno, que vamos a contar de aquello, ¿no? Que no conozcamos, ¿no? 1494, la firma del Tratado de Tordesillas. Este tratado sí es esencial para comprender esta expedición, porque este tratado se basaba esencialmente en resolver los conflictos en cuanto a la demarcación de los nuevos territorios descubiertos, ¿no? En aquella época Portugal decía que lo que se descubría allí era suyo, Castilla decía que era suyo, y para resolverlo pues intercede el Papa Fernando VI, el último Papa de los Borgias, y se decide trazar un meridiano que dividía prácticamente el mundo en dos. Todo lo descubierto al oeste, la nueva tierra, pertenecería a España o a Castilla en este caso, y todo lo descubierto al este pertenecería a Portugal, ¿no? Por eso tiene sentido esta expedición que se diseña en la demarcación del oeste, precisamente porque era la demarcación española, ¿no? ¿Y por qué era importante las Molucas o el Moluco, las islas de las especies? Pues muy sencillo. Estamos hablando de un producto que en el siglo XVI era incluso más codiciado que el propio oro. Se estima que multiplicaba por 70 su rentabilidad en destino y se utilizaba sobre todo para conservantes de alimentos, es decir, enmascaraba el mal sabor de la carne, y se utilizaba también esencialmente para medicamentos y perfumes. Otra fecha importante, antes de comenzar, sería la creación de la Casa de Contratación en 1503, que fue creada por el obispo de Burgos, Juan Rodríguez Fonseca, y como saben ustedes, prácticamente esta institución monopolizó todo el mercado de las Indias, ¿no? Y todos aquellos viajes ultramarinos, y tuvo también un papel muy importante en esta expedición. Y dos fechas también, reseñar 1517 y 1518. En 1517 ya se tiene constancia de que Magallanes había llegado a Sevilla, llegó por desavenencias con el rey de Portugal, Manuel I, y él ya tenía cierta constancia de las islas de las Molucas, por unas cartas de su amigo Francisco Serrano, que ya andaba por allí, se había casado con una nativa incluso, pero realmente él conoce las Molucas porque él fue uno de aquellos que había embarcado la tripulación de Diego López Sequeira, que era una expedición de 1513 portuguesa que había llegado prácticamente a Malaca, lo que hoy se conoce como Malasia. En febrero de 1518 es coronado Carlos I de Castilla, posteriormente V de Alemania, y un mes después este jovencísimo rey pues firma las capitulaciones de Valladolid, donde se le otorga la capitanía general a Magallanes de esta expedición. Esto a grosso modo podríamos decir para tener unos antecedentes básicos en el contexto histórico. Vamos a ver si pasa. No. Vamos entrando un poco más en el fondo. ¿Por qué existen barberos en aquella expedición? Pues muy sencillo, porque ya en las flotas de la Corona de Aragón y su proceso expansivo por el Mediterráneo, recordemos que Aragón había llegado a Nápoles, Cerdeña, Sicilia, etc., los viajes se van alargando y es necesario introducir este tipo de sanitario, porque los viajes cada vez son más largos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos pasando de una navegación de cabotaje, se navegaba siempre de cabo a cabo, teniendo la tierra firme cerca, y se va pasando a una navegación que, como decían aquellos marinos, con vocación allende la mar océana, es decir, mar abierto, grandes viajes ultramarinos. Estamos en plena era de los descubrimientos, en la eclosión de los grandes viajes transoceánicos. Ya se tiene constancia de que los 4 viajes colombinos de Cristóbal Colón se insertan en este tipo de profesionales. En uno de sus viajes iba Diego Álvarez Chanca, que es uno de los médicos más importantes de la época, y en otros viajes pues se van incluyendo los diferentes barberos. En el 4.º viaje, si no recuerdo mal, se incluye al barbero Gonzalo. ¿Qué perfil o características tenían aquellos barberos en la sanidad naval, ¿no? Pues en tierra firme, en los pueblos, en las ciudades, los barberos eran el primer escalafón sanitario. Tenemos que apreciar de que el concepto de barbero no es solamente rasurado de barba y de pelo, sino que hacían, pues ahora lo veremos más adelante, pues prácticas sanitarias. Era lo que se puede conocer, o como digo aquí, la génesis de la enfermería, ¿no? En muchas ocasiones, de forma injusta, se dice que o se caricaturiza, ¿no?, su imagen como si fueran matasanos, medicastros, pero realmente la labor que hicieron aquellas personas en las zonas rurales, sobre todo, donde la gente pobre, el primer, podríamos decir, asistencia sanitaria eran los barberos, realizaron pues una labor muy positiva
desde el siglo XV adelante, ¿no? Los barberos se hacen esenciales en aquellos viajes marinos por una sencilla razón: aquellos viajes cada vez son más largos, se llevan más tiempo sin pisar tierra firme, y aquellos hospitales se convierten prácticamente en hospitales, podríamos decir, de campaña, ¿no? Allí en el barco es donde se realizaban todas las prácticas sanitarias. Realizaban tareas multidisciplinares, como he dicho, las propias barberiles, corte de pelo, rasurado de barba, pero realmente también realizaban un gran número, que a veces es difícil de delimitar, de funciones. En este caso, pues sajaban, es decir, hacían sangría, sacaban sangre, que era algo muy típico para aliviar los dolores de cabeza, pequeñas microcirugías, curaban llagas, realizaban ungüentos y cataplasmas, sacaban muelas, por eso se llama sacamuelas, piezas dentales, etc. Hacían una gran diversidad de tareas, ¿no? El barbero se enmarca en el grupo de maestros artesanos de la tripulación. Es curioso porque esto lo tratan algunos expertos en la materia, Gracia Rivas, Fernando López Ríos, etc., que el barbero en el siglo XVI estaba considerado un trabajo artesanal, propiamente por lo explícito de que se realizaba con la destreza de las manos, ¿no?, de aquellas personas. Y como veremos más adelante, pues Marcos de Valla precisamente está englobado en la tripulación en el grupo de artesanos. El perfil, estos mismos autores pues coinciden en un perfil de jóvenes con una formación aún por pulir. ¿Por qué? Pues muy sencillo: muchas veces el barbero era el paso anterior al nivel de cirujano. Estamos hablando de que eran oficios en el que recaían una gran fase práctica, es decir, los cirujanos y los barberos, a diferencia de los médicos teóricos, tenían mucho contacto con los pacientes y necesitaban pues unos años, evidentemente, para coger cierta formación, ¿no? Ya en la ordenanza de 1533, en aquellos barcos se obligaba a llevar botica y barbero. En realidad no es hasta 1717 cuando un capitán de la Armada Naval, un tal José Patiño, confecciona realmente un corpus normativo que incide mucho más en el ámbito sanitario de aquellas expediciones, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que hasta 1717 no se toma en serio el asunto de normalizar, entre comillas, que fueran médicos, cirujanos y boticarios incluso en aquellas expediciones, es decir, casi 200 años después. Consideraciones sanitarias de la expedición. Pues, bueno, 4 hombres eran los encargados de velar por la salud, un cirujano y 3 barberos. El cirujano era Juan de Morales, que era un sevillano de la collación de la Magdalena. Era una collación que tenía pues mucha tradición marinera, porque estaba muy cerca del Arenal, del famoso puerto del Arenal. Él fue precisamente, le embarcó en la Trinidad junto a Marcos de Vallas. Marcos de Valla, propiamente dicho, nuestro sanluqueño, que iba a la Trinidad acompañando al cirujano, y 2 barberos más, que era Hernando de Bustamante, era un barbero que era natural de Alcántara, pero estaba vecindado en Mérida con su mujer, y que embarcó en la nao Concepción, y que curiosamente fue el primer sanitario que dio la vuelta al mundo, porque bueno, tuvo la suerte o la mala suerte de que la Concepción tuvo un accidente, la desguazaron, parte de ella se quemó y pasó a la Victoria con el Cano, y por eso fue, pues, está considerado el primer sanitario que dio la vuelta al mundo, porque sobrevivió, llegó a Sevilla con la expedición del Cano. Y después otro barbero, que era Pedro Lavarrieta, que era un barbero natural de Bilbao, que fue a San Antonio, y que muy posiblemente volvió a Sevilla porque la nao San Antonio, yo creo que muchos de vosotros sabréis, desertó cuando llegaron al principio del Estrecho Magallanes y volvió a Sevilla en mayo de 1521. En aquellas instrucciones de Carlos I del 8 de mayo de 1519 se pedía a Magallanes, esta es una directriz extensísima, se pide incluir físico y cirujano. Como sabemos, se incluye un cirujano, Juan de Morales, en la Trinidad con Marcos de Valla, pero realmente no se incluye físico. No sabemos si realmente se compensa ello con la entrada de los otros 3 barberos, no lo sabemos. Y se prevía cobrar a cirujanos y barberos a bordo. Esto es curioso porque, a pesar del sueldo que tenían los cirujanos y barberos, era una práctica habitual que cobrasen a los tripulantes. En este caso, cobraban porque los sueldos no eran muy altos y eran unos ingresos extras, ¿no?
En este caso, pues Carlos I prohibía que se ejerciera esta práctica a bordo. Después nos damos cuenta también de la inexistencia de sanitarios en 2 de las 5 naves, la Victoria y la Santiago. Esto nos hace reflexionar un poco sobre lo difícil que fue de alguna forma encontrar profesionales de este tipo que estuviesen dispuestos a embarcar en una expedición que estaba pues confeccionada prácticamente a 2 años vista y hacia lugares donde ni siquiera había cartografía, ¿no? Costó mucho encontrar hombres para aquella expedición. También todas las cosas de la botica que fuera menester para 2 años iban en la Trinidad. En paralelo al desarrollo de este trabajo se publicó también, no sé si a finales del año pasado o comienzo de este año, no recuerdo muy bien, una obra que se titula La botica, la expedición de Magallanes y Elcano. Está publicada por Antonio Ramos, que es el director del Museo de Farmacia de Sevilla, y por Cecilio Venegas, que es el presidente de los farmacéuticos de Badajoz, que comentan que fue precisamente Juan Bernal, un boticario de la collación de San Andrés, quien proveyó aquellos barcos con 70 o 60 tipos de medicinas diferentes, de hierbas, de aceites, minerales y vegetales, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que iba en la nave donde precisamente iba el cirujano Morales y Marcos de Valla. Y después que existían controles sanitarios previos a la salida, ¿no? En muchas ocasiones, pues bueno, se piensa o se tiene esa conciencia colectiva de que aquellos viajes se hacían un poco improvisados y demás, y ciertamente no era así. La casa de contratación era muy estricta, los oficiales de la casa de contratación igualmente, y existían controles sanitarios, y un ejemplo de ello lo vemos cuando a Pedro de Masozada, un marinero que iba en esta expedición, se le aparta precisamente de la expedición porque se le detecta en el puerto antes de salir el mal de bubas. El mal de bubas era la conocida como sífilis, una enfermedad venérea que se importó de América en los primeros viajes colombinos y que ya se conocía en Sevilla. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que había un protocolo sanitario y que se lo tomaban bastante en serio. Bueno, entramos ya un poco más a lo que nos interesa a todos, ¿no? ¿Qué sabemos de Marcos de Valla? Pues, en primer lugar, aquí expongo lo que denomina la controversia Barneto, porque sí es cierto que en muchas fuentes secundarias aparece Marcos de Valla con un segundo apellido, que parece ser Barneto, y bueno, ciertamente en la cuarta parte del libro lo aclaro, no es así. Esto surge de un documento del libro copiador, que para que nos entendamos era una especie de copia de seguridad que se hacían de los documentos originales, donde parece que pone Marcos de Valla Barneto, pero realmente aparece la palabra barbero. ¿Qué ocurre? ¿Por qué parece que pone Barneto? Pues muy sencillo, porque en aquella época había un típico betacismo, que se cambiaba la B por la V por una cuestión de economicidad fonética, y aquellos escribanos que escribían muy rápido, pues pusieron aquello allí, parece que pone Barneto, pero realmente es barbero. Más aún en un documento donde se cuantifica el sueldo que recibió. Los sueldos se cuantificaban esencialmente por el oficio que realizabas a bordo. No tiene sentido que no aparezca su oficio en ese documento, ¿no? De todas formas, en la parte cuarta del libro, pues quien quiera un poco analizar este asunto lo puede ver. Después, evidentemente, era un tripulante de la Trinidad, como digo, iba en el conjunto de los maestros artesanos. Primero iba a la oficialidad, después los maestros artesanos, aparece junto a Juan de Morales, junto al carpintero, al tonelero, al despensero, al calafate. Es curioso pues, por eso, porque como decíamos anteriormente era considerado un trabajo artesanal. Y se dice que quedó en ella porque Marcos de Valla, al igual que el cirujano Morales, murieron a bordo de la Trinidad. Marcos de Valla murió el 24 de agosto de 1522, así lo recoge la relación del propio capitán, de Gonzalo Gómez de Espinosa, y el cirujano Morales murió prácticamente un mes después, el 25 de septiembre de 1522. ¿Quiénes eran sus padres? Pues sus padres eran dos sanluqueños, Bartolomé Sánchez de Valla y Inés Velázquez. Se recalca que eran también de Sanlúcar de Alpechín. En ningún momento se recoge que Marcos de Valla hubiera tomado nupcia, es decir, hubiera casado. Yo creo que era muy joven.
Y yo creo que se recalca también en sus padres que eran de Sanlúcar de Alpechín precisamente para hacer una distinción explícita con otros tripulantes que precisamente eran de Sanlúcar, pero de Sanlúcar de Barrameda. Y yo creo que esa distinción que incluso Marcos recalcó ese aspecto a la hora de enrolarse, ¿no? ¿Cuál era su sueldo? El sueldo de Marcos de Valla era de 1.200 maravedís, que coincidían precisamente con los despinceros y, si no recuerdo mal, con los marineros, con la categoría de marineros. ¿Estaba bien pagada aquella expedición? Pues realmente no estaba muy bien pagada. Incluso Juan Sebastián Elcano, que fue uno de los encargados de reclutar a los hombres para aquella expedición, lo tuvo muy difícil porque no encontraba hombres. En uno de sus testimonios decía que le costaba mucho encontrar hombres porque al que se lo decía, le decía que estaban muy mal pagados. Por lo tanto, realmente los sueldos no eran muy elevados. Su anticipo socorro, es decir, recibe 4.800 maravedís de anticipo. Esto era algo muy habitual en aquellas expediciones por la sencilla razón de que tenía dos funciones básicas. Una era atraer a los hombres a enrolarse en aquella expedición. 4.800 maravedís de adelanto en aquel momento era una cuantía bastante suculenta. Y por otro lado también para que aquellos hombres, antes de que o durante el aprovisionamiento de aquellas naves que necesitaban varios meses en el puerto de Sevilla para pues almacenar toda la mercancía, llenar las bodegas, etcétera, pues necesitaban vivir, así de simple. Y recibe 4.800. Es curioso porque en muchos casos de algunos hombres de aquella tripulación pues recibían el anticipo y desaparecían, ¿no? Un ejemplo de ello es el de y era muy fino, ¿no? Porque no es que desaparecían, sino se ausentaban. Un ejemplo de ellos, Juan Colín, que es un esclavo de Magallanes, que cogió 3.800 maravedís y desapareció. ¿Qué sabemos de sus hermanos? Pues sabemos que tenían dos hermanos, aparece así en el documento de cobranza de su sueldo, Francisco Sánchez y Alonso de Vallas. En principio no sabemos si tenía más hermanos, yo creo realmente que no. Y como digo, cobraron pues parte de su sueldo en 1526, fijaros, prácticamente 4 años después de acabar la expedición. Y es el único vecino a bordo de la actual comarca de la Aljarafe. Solamente hay 3 hombres en aquella expedición que son, como se suele decir, de pueblo, de la provincia de Sevilla, ¿no? Uno era Marcos de Valla, otro era Pedro de Valderrama, un clérigo ecijano, que tuvo un papel muy relevante también en aquella expedición, porque fue aquel que ofició la primera misa a los nuevos territorios descubiertos, es decir, en Chile, en Argentina, en la Patagonia, en Tierra de Fuego, en Filipinas, que le pusieron en un principio no Filipinas, sino Islas de San Lázaro. Y hubo otro, también hombre de pueblo sevillano, que fue Francisco de Angulo, que parece ser que era de Morón de la Frontera. Angulo era un linaje también importante en aquella localidad. Hay algunos estudios por ahí que era una familia con cierta relevancia en aquel municipio, junto a otros como los Topetes y demás. Marcos de Valla, la excepción. ¿Por qué digo esto? Pues esta es una parte quizás más técnica, pero voy a intentar explicarla de la mejor forma posible. A los que fallecieron en la Trinidad, la Casa de Contratación estipuló el cómputo global de su sueldo, el vencimiento de su sueldo, que fuese precisamente desde, o la fecha que se ponen como referencia es desde que salió la expedición de Sevilla, que fue en 10 de agosto de 1519, hasta el 21 de diciembre de 1521. Es decir, eso es cuando la nao Victoria parte de las Molucas cargada de clavos con Juan Sebastián Elcano y parte hacia Sevilla. Por eso, todos los que murieron a bordo de la Trinidad vencen el mismo tiempo, 28 meses y 11 días. Un ejemplo de ello es el cirujano Morales y Marcos de Valla, que aún falleciendo con una diferencia de un mes, en principio, y digo en principio, lo aclararé, cobran prácticamente lo mismo, 28 meses y 11 días. A los apresados por los portugueses, los que no murieron, pero fueron apresados por los portugueses de Antonio de Brito, se le ajusta el sueldo desde que salió la expedición de Sevilla hasta finales de septiembre, que se supone que es cuando toma la nave Antonio de Brito, este portugués. Realmente la nave se toma en octubre porque existen documentos, una carta de Gómez de Espinosa, pero bueno, la Casa de Contratación dice que hasta finales de septiembre y punto, ¿no?
¿Y por qué digo que Marcos de Valla es la excepción? Porque en un documento posterior, que ahora lo veremos, que es el que más información más amplia tiene sobre Marcos de Vallas, curiosamente se le ajusta su sueldo hasta el día de su muerte, el 4 de agosto. Y pongo 4 de agosto entre comillas porque, como hemos visto realmente anteriormente, Marcos de Valla muere un 24 de agosto de 1522, un 4 de agosto. Yo creo que esto es un error del contador de la casa de contratación. Lo que no creo que es un error es que se le añadan 7 meses y 13 días más. Es decir, es una anomalía entre aquellos que fallecieron en la Trinidad. El total del sueldo vencido de Marcos de Valla realmente es 35 meses y 24 días, que es desde que la expedición parte desde Sevilla hasta que se supone que muere el 4 de agosto. Este es el documento en cuestión, este es el documento quizás más amplio que tiene mayor información sobre el diccionario, y en un principio se dice en el primer párrafo: venció de sueldo 28 meses y 11 días a razón de 1.200 maravedíes. Pero se le añade un segundo párrafo que dice tal cual: mas hubo de todo su sueldo de dicho tiempo, a cuando le resta sueldo, que consta y fue hasta el 4 de agosto de 1522 años, cuando él falleció, cuando no ganó más de los 7 meses y 13 días que al dicho expiró. Yo no le encuentro explicación, he mirado muchos documentos y realmente no le encuentro explicación por qué Marcos de Valla, a diferencia del resto de los que fallecieron en la Trinidad, pues cobra más que el resto de compañeros realmente. Más sabiendo, por ejemplo, la minuciosidad de los contadores de la casa de contratación, que litigan incluso con algunos expedicionarios, como el caso más conocido del capitán de la Trinidad, de Gómez de Espinosa, que estando preso por los portugueses solicita que se le siga pagando su sueldo y la casa de contratación le dice que nanay de la China. Después, pues bueno, la cosa se resuelve de aquella manera. Aquí en este mismo documento, pues se dice, aparecen sus hermanos, dice: pagóse en Sevilla, por mandato de los señores del Consejo de Indias, a Francisco Sánchez y Alonso de Valla, sus hermanos, en 3 de junio de 1526, 3.650 maravedís. Es decir, 4 años después de acabar aquella expedición. También aparece un tal Francisco Castellano, que cobra por poder pues 6.000 maravedís a cuenta del sueldo de Marcos de Valla. Yo este Francisco Castellano, en primer lugar, lo recoge en el libro, lo identifico con un escribano público de la ciudad de Sevilla, que tenía su oficio en la colección de Santa María la Blanca, en pleno centro, que fue el mismo precisamente que realizó la escritura pública de las monedas de la Nueva Victoria, y que muy posiblemente, quizá, yo he buscado durante muchísimos meses en el archivo de protocolos de Sevilla, del Archivo Histórico Provincial, y hasta ahora no he tenido éxito. Si encontrase evidentemente ese poder nos daría mucho más detalle, ¿no? Pero podría ser un poder que desarrollara Marcos de Valla con el escribano para alguna herencia o no lo sabemos realmente. Y también abro la opción de que en aquella época descubrí también un boticario llamado también Francisco de Castellano, que pues abastecía a los barberos y a los cirujanos de Sevilla, y que pues tampoco sabemos si quizás fuera un anticipo de este boticario o que diese cierta mercancía antes de partir, y Marcos de Valla expediese pues esta carta o este giro para que cobrase parte de su sueldo si le pasaba algo. Ciertamente tampoco lo sabemos, solamente si encontrásemos ese poder quizás tuviéramos una información más detallada. También una nota al margen muy curiosa que dice que debe a Magallanes 780 maravedís. Cuando uno mira todo lo que se le debe a Magallanes, todos los tripulantes, se asusta uno muchísimo. Y curiosamente lo que más le deben a Magallanes son sus familiares, los familiares que iban a bordo del barco. Así que la familia no se portaba tampoco. El documento que corrobora realmente que Marcos de Valla es una anomalía respecto a sus compañeros fallecidos de la Trinidad es un documento que es del factor de la casa de contratación, Cristóbal de Haro, que fue el armador junto a la corona de aquella expedición, que recoge los gastos no solamente de la Armada de Magallanes, sino también la de Loaiza. La de Loaiza fue una expedición posterior de 1525.
y curiosamente se recoge en el asiento de lo cobrado por Marcos de Valla lo siguiente que corrobora lo que estamos diciendo, que es una auténtica anomalía, porque dice: hubo de haber de su sueldo, desde que la dicha armada partió hasta 4 de agosto de 1522 años, que son 35 meses y 24 días a razón de 1200 maravedís por mes. Por lo tanto, este documento corrobora que Marcos de Valla, no sabemos por qué, yo realmente no lo sé, cobró más que el resto de fallecidos de la Trinidad. ¿Cómo supo Marcos de Valla aquella expedición? Bueno, yo esto casi adquiere tinte novelesco. Yo pongo 3 hipótesis sobre la mesa, son 3 hipótesis mías, evidentemente. Y la primera es una posible vinculación previa del barbero con el cirujano Morales, quizás actuara de auxiliar en tierra firme, es decir, conocía ya al cirujano Morales y este le animó a ir con él a la expedición. Es posible, luego indagaremos un poco más cuando hablemos de qué edad posiblemente tuviera Marcos de Valla. Después, que decía de barbero en algunas de las barberías cercanas al Arenal, siendo testigo de alguna leva de reclutamiento. Había muchísimas barberías cerca de la explanada del Arenal. La actividad febril del puerto pues hacía que proliferase ese tipo de establecimientos, ¿no? Las levas de reclutamiento esencialmente se daban precisamente en la ribera del río o en la gradería de la catedral, aunque hay que mencionar también que se hicieron levas, y eso está registrado, por Sevilla, Huelva, Cádiz y todo el condado de Huelva y los puertos del mar, que le llamaban a los puertos de Huelva precisamente, ¿no? Es muy posible también que uno de aquellos pilotos que fue el encargado de reclutar gente por esta zona, Juan Rodríguez de Mafra, a su paso hacia el condado de Huelva, pasase por San Lucas la Mayor, pregonara, y quizás Marcos de Valla se enterase de aquella expedición y se enrolase, ¿no? Es posible. También veo aquí que la noticia, tan simple como que llegó a través de como llamamos aquí en San Lucas, el camino viejo, camino real que vertebró la localidad durante siglos, ¿no? Bueno, aquí pasaban muchísimos arrieros, muchísimos tiradores cosarios en transportes incesantes. Quién sabe si transportaron aquella noticia y de alguna manera pues este sanluqueño pues se enteró de aquella forma, ¿no? El tornaviaje, hito y tragedia para Marcos de Vallas. Bueno, resumo un poco lo que pasó. Finalmente cruzaron el estrecho de Magallanes, lo descubrieron y llegaron 2 naves, la Victoria y la Trinidad, hasta las Molucas, es decir, consiguieron el objetivo, ¿no? Decidieron cargar el clavo y un 18 de diciembre de 1521 decidieron partir. ¿Qué ocurrió cuando partieron? Porque se dieron cuenta que la Trinidad, el mar donde iba Marcos de Valla precisamente, tenía una abertura de agua y que el agua entraba y era innavegable aquello. Entonces deciden volverse y bueno, allí lo comentan, Gonzalo Gómez Espinosa toma la decisión de que se dividiesen, ¿no? De que partiese la Victoria. ¿Por qué? Porque ya se tenían noticias de que por allí cerca andaba Antonio de Pinto y los portugueses y podían apresarle. Por lo tanto, lo que deciden es que la Victoria zarpe con Juan Sebastián Elcano, consiguiendo después posteriormente la primera vuelta al mundo, y los de la Trinidad se quedan allí pues arreglando el barco, ¿no? Finalmente, pues deciden partir el 6 de abril de 1522 dirección al Darién, Panamá. ¿Por qué van hacia el Darién, hacia Panamá? Pues muy sencillo, porque en Panamá ya existían, en la costa pacífica de Panamá, ya existían asentamientos castellanos. ¿Cuál era la idea? Pues llegar hasta allí, transportar el clavo por tierra hasta diferentes puertos de México, como pueden ser San Juan de Ulúa, que es uno de los puertos más importantes, y ya hacer el camino de la carrera de Indias, que era pues ya conocido, seguro, por la corona de Castilla, ¿no? Al principio, cuando salen, pues la cosa va bien. Bueno, hay que decir que en realidad aquello fue casi pues lanzarse al abismo. ¿Por qué? Porque ir de Asia a América, nadie conocía aquel viaje, no existía, el tornaviaje no estaba trazado, no había un derrotero. No se descubre hasta 1565, que lo descubre Urdaneta, es decir, prácticamente pues estamos hablando de 40 o 45 años después, ¿no? Bueno, pues parten, los primeros vientos va la cosa bien, pero empiezan a soplar vientos contrarios y deciden tomar dirección norte-nordeste, y cuando llegan a los 42 grados, es decir, para que nos hagamos una idea, luego veremos un mapa en dirección a Japón, hacia arriba, en mitad del Pacífico.
Cuando llegan a 42 grados norte, pues le llega una tormenta que da el traste con aquel tornaviaje, como veremos, y deciden volver porque están en una situación extrema. Así Gómez de Espinosa, el capitán de aquella nave, se lo cuenta a Carlos, al rey Carlos I, desde su cautiverio de Cochín, en la India. Dice así: Señor, llegué hasta 42 grados de la parte del norte, donde Señor me hizo menester cortar los castillos y toldas. Esto fue un problema porque la tripulación solía dormir bajo ellos, porque dormían prácticamente a la cubierta de intemperie y se resguardaban como podían. Y porque la tormenta era tan grande y los fríos eran tan grandes que en la nao no podíamos hacer de comer. No se podía hacer de comer por una sencilla razón, porque, ahora lo veremos, no le quedaba pan, no le quedaba bizcocho. El bizcocho era una especie de, para que nos entendamos, de regañán doblemente cocido, que duraba muchísimo tiempo. Cuando estaba duro, que no se podía ni comer, se migaba en el agua o en el vino, y así se comía. ¿Qué ocurre? Que solamente llevaban arroz y no podían encender el fuego para hervir el agua, y entonces no podían comer, y más con la tormenta, ¿no? Dice, la cual tormenta duró 11 días, y porque la gente no tenía pan que comer, es decir, no tenía bizcocho, enflaqueció. Así lo describe el capitán de la Trinidad. Y aquí viene el hito sanitario, ¿no? Porque es un hito que tenemos la suerte de que fue un sanluqueño junto al cirujano Morales que culminaron este hito, ¿no? Debido a la tormenta, en agosto muere el primer hombre que muere es Juan García, es un calafate que es de origen genovés, y en principio ellos piensan que son por parásitos intestinales, es decir, que comían mal y que, bueno, era muy típico en la época, ¿no? Y es Juan de Morales y Marco de Valla quien decide realizar la primera autopsia a bordo documentada de la historia. Así lo recoge además Fernando López Río, que es un académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España, que ha estudiado este tema en profundidad, y lo dice explícitamente de esta forma: el cirujano Morales y Marco de Valla realizan la primera autopsia a bordo documentada de la historia. ¿Y por qué es un hito? Porque realmente no es hasta años más tarde, en la Italia ya del Renacimiento, que hay una vocación por la ciencia, que vamos a hablar, ¿no? El Renacimiento es una época, entre comillas, de esplendor del método científico. Hasta esa fecha no se comienza a realizar autopsias para ver de qué fallecían las personas, ¿no? Algo tan sencillo que lo vemos tan normal antes no era tan habitual, ¿no? Y sobre todo esto pone de relevancia por la predisposición científica tanto del cirujano Morales como de Marcos de Valla. También es un hito porque las necrosias no se realizaban nunca a bordo de los barcos, sino en aquella navegación de cabotaje. Cuando un hombre fallecía, normalmente lo que ocurría es que se acercaba a tierra, como se navegaba cerca de tierra firme, y se le llevaba a un centro, a un hospital o a un sitio pertinente donde se realizaba esta práctica, ¿no? Y después, realmente, hasta 50 años después, precisamente cuando se tiene constancia de que ocurre algo igual, y fue a bordo de la nave de Francis Drake, este famoso corsario inglés, en 1572. Moscoso Cuello, un autor muy interesante, lo describe, y también ocurrió lo mismo que le pasaba a esta expedición, que hubo una pandemia. Bueno, ellos decían que era una pandemia, y murió el hermano de Francis Drake, y Francis Drake ordenó hacer la autopsia a su hermano. Hasta entonces no se tiene documentos o documentación de que se hiciera otra práctica igual a bordo. Hace unos días precisamente aparecía esta noticia en el diario de Cádiz: hito sanitario de la primera circunnavegación a la Tierra, y menciona a nuestro barbero, a Marcos de Valla. Dice: otro hito sanitario de primer orden fue la práctica por primera vez en la historia de la medicina de una autopsia en la mar, hecho que ocurrió a bordo de la nao Trinidad en su intento de tornaviaje desde las Islas Molucas hacia las posesiones españolas en América Central, como hemos dicho, hacia Panamá. Llevada a cabo por el cirujano Juan de Morales y el barbero Marcos de Vallas. ¿Y qué se encontraron Juan de Morales y Marcos de Vallas al abrir aquel hombre, que debió ser una estampa bastante dantesca para el resto de tripulación? Pues los detalla el piloto Inés de Mafra en su relación, y dice así: en esta altura, los 42 grados que le pillan la tormenta, se les comenzó a morir gente, y abriendo uno para ver de qué morían, halláronle todo el cuerpo, que parecía todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo.
lo que está definiendo Ginés de Mafra, sin tener conocimientos médicos, pues era el escorbuto. ¿A qué se debe el escorbuto? Pues son, como comentaba Manuel María en la introducción, eran estados carenciales de ácido ascórbico. El ácido ascórbico es lo que conocemos como vitamina C. ¿Dónde se encuentra? En los productos frescos. Aquellos hombres no comían productos frescos, comían arroz, es decir, los productos no perecederos. Y que es necesaria para el colágeno del cuerpo humano. Javier Almazán, que tiene una tesis doctoral, la cual desde aquí animo a quien le interese el tema que la busque. Esta se puede encontrar en internet, tiene un estudio clínico maravilloso hecho sobre la primera vuelta al mundo, y define sus síntomas perfectamente. Dice lo siguiente, dice: los primeros síntomas en aparecer son la fatiga, la lasitud, el letargo y la apatía, a la que acompañan otros trastornos emocionales como la habilidad emocional. La habilidad emocional es el descontrol de las emociones, o depresión. Le siguen la debilidad, las alteraciones de la piel, el dolor y la hinchazón articular, la afectación de las encías, esto es muy importante, ahora lo veremos por qué, y finalmente las hemorragias espontáneas y masivas que ocasionan la muerte. El escorbuto es una enfermedad que su estudio etiológico, es decir, lo que la motiva, por qué ocurre, no se conoce realmente hasta el siglo XIX. Lo que sí es cierto que aquellas tripulaciones del siglo XVI, XVII y XVIII ya tenían conocimiento que algo le pasaba, ¿no? Ellos prácticamente decían que era una plaga, ¿no? Y, por ejemplo, Vasco de Gama en 1498 pierde pues a 55 hombres. Los portugueses pues le llamaban el mal de Loanda, ¿no? Porque cuando llegaban pues arrasaban con las tripulaciones, ¿no? Estos son dos testimonios del escorbuto. Marcos de Valle y sus compañeros ya lo habían sufrido en el Pacífico, cuando pasan el estrecho de Magallanes y cruzan el Pacífico durante más de 3 meses sin pisar tierra firme. Y este es un extracto muy conocido de la celebérrima crónica de Pigafetta, pero que me gustaría leerlo para que sepamos la dureza extrema a la que aquellos hombres estuvieron expuestos, ¿no? Y dice así: dejamos el estrecho para entrar en el mar Pacífico. Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho a puñados, aunque no se puede decir que lo fuera, porque era solo polvo mezclado con gusanos que se habían comido lo mejor, y lo que quedaba apestaba a orines de rata. Bebíamos agua amarilla, pútrida desde hacía tiempo, y comíamos las pieles de buey que están sobre el palo mayor. Aquí se refiere que se comían el cuero que iba rodeando los palos para que no fueran dañados por las cuerdas, se lo comían. Y aquí lo describe ahora, dice: las sumergíamos durante 4 o 5 días en el mar y luego las poníamos un rato sobre las brasas y nos las comíamos. Muchas veces tuvimos que comer el serrín de las maderas. Las ratas se vendían a medio ducado cada una, y había poquísimas. Pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se les inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían. El escorbuto, como hemos dicho anteriormente. A causa de esta enfermedad murieron 19 hombres de los nuestros. Otro testimonio también muy curioso es el de Ginés de Mafra. Dice: se les hinchaban las encías tanto que les impedían comer y se morían, lo cual, visto por la gente, tenían cuidado de con orines y con agua de la mar lavárselas y tenerlas limpias, lo cual fue especial remedio para aquel mal. Como vemos, la situación de aquella tripulación era extrema. Yo creo que incluso leyendo estos renglones es difícil asimilarlo. Aquí vemos un pequeño mapa del tornaviaje, ¿no? Salen de las Molucas, de las Islas Molucas. En el punto, si lo ven, en el punto número 2 hacen escala en las Marianas. Hay que decir que esta expedición descubre las Islas Marianas, antes no se sabía de su existencia. Llegan hasta el punto 3, allí pilla la tormenta y empieza a morir la gente, muere Juan García. En el punto 4 aproximadamente se realiza esa primera autopsia por parte de Marcos de Vallas y del cirujano Morales. En el punto 5, por desgracia, es el final para nuestro sanluqueño, el 24 de agosto de 1522. Y luego hacen una pequeña escala también en las Marianas, continúan, y el punto número 6 es donde aproximadamente murió Juan de Morales, el cirujano. La verdad es que la muerte de Marcos de Valles había sido un duro revés para el cirujano, porque una tripulación que estaba tan ávida de cuidado, una situación extrema, perder un auxiliar en ese momento, yo creo que debió ser bastante duro, ¿no?
Aquí está el recuento de la tragedia, los fallecimientos en el entorno a Viaje de la Trinidad. El 10 de agosto fallece Juan García, el calafate al que le realizan la autopsia. Marcos de Vallas es el segundo a morir, el 24 de agosto, y a finales de ese mes muere el grumete Alberto. Después mueren 13 hombres en septiembre, el cirujano Morales muere el 25 de ese mes. 14 hombres mueren en octubre, el último Jerónimo, un grumete sevillano. Un total de 30 fallecidos. Y aquí recojo un último tracto para ver la dureza extrema y cómo acabaron aquellas personas o aquellos que sobrevivieron al viaje, al tornaviaje de la Trinidad y que fueron apresados por los portugueses, ¿no? Y lo describe Inés de Mafra de esta forma, ¿no? Dice: cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta de ella había algunos muertos y los vivos eran tales que no los podían echar fuera para sacarlos a la mar. Es decir, aquellos hombres no tenían ni fuerza para echar sus compañeros muertos por la borda, que era lo típico que se hacía para evitar pues, epidemias o cualquier tipo de enfermedad. Fijaros pues lo extremo, ¿no? de aquel viaje, ¿no? Esto es un poco para que veamos la ruta que siguió aquella expedición. Nos fijamos sobre todo en las puntitos, ¿no? Salieron Salieron de Sevilla, hicieron una pequeña escala en Tenerife, allí tomaron víveres y demás, y luego pues iniciaron el viaje más largo, llegaron a las costas de Brasil, después posteriormente recorrieron Argentina, llegaron a Río de la Plata. Creyeron que Río de la Plata era realmente el estrecho. Hay que tener en cuenta que Río de la Plata en algunos tramos tiene hasta 200 kilómetros de ancho, un río con 200 kilómetros de ancho. Se dieron cuenta que era agua dulce y evidentemente aquel no era el paso del estrecho, ¿no? Después hicieron invernada en el puerto patagónico de San Julián, allí tuvieron muchísimos problemas, se amotinaron los oficiales. Bueno, una historia que tampoco me quiero mucho detener. Finalmente cruzaron el estrecho de Magallanes y encontraron la salida al Pacífico hasta llegar a las Filipinas y demás, ¿no? Que como todos sabemos Magallanes murió en la isla de Mactán, pero bueno, la tripulación, aquella expedición siguió adelante, ¿no? Y este mapa, pues yo siempre miro el lado más humano, ¿no? Y como Marcos de Vallas es sanluqueño tan joven, que sería tan joven, que no había conocido mundo, en realidad, pues salir en aquella expedición y ver aquellos paisajes virginales, aquellas islas voluptuosas de las Molucas o de las costas de Brasil o la Patagonia, conoció nuevas tribus, nuevos dioses, nuevos animales. En realidad, estos lugares que he mencionado a día de hoy nos parecen exóticos. Imaginaros a un hombre del siglo XVI con una visión totalmente diferente, con unos códigos de valores muy distintos a los que tenemos hoy el hombre postmoderno, pues tuvo que ser fascinante. Y recojo aquí una de las frases de Inés de Mafra, que a pesar de ser gente que no tenía una formación académica muy importante, sabían decir las cosas muy bien, ¿no? Y esta frase es muy sencilla, pero me parece magistral. Y dice: cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosas que otro antes que él no se había hallado. Es decir, una forma muy sutil de decir cómo se sentían, ¿no? Se sentían únicos, ¿no? Conociendo aquellas nuevas tierras. Bueno, voy acabando la parte final, que indago un poco sobre Marcos de Vallas y su lado quizá más íntimo, ¿no? De la familia. Pues siempre acompañó con la intención de encontrar algún documento ajeno a la casa de contratación, al Archivo General de Indias, que constatara que estamos hablando de un sanluqueño y de que su familia era oriunda de Sanlúcar Mayor. Después de buscar mucho, durante muchos meses, tuve la suerte, para mí es muy valioso y muy bonito este documento, la partida de bautismo del hermano de Marcos de Vallas, que precisamente se bautizó aquí cerquita, en la parroquia de San Eustaquio. Y dice así: Francisco, junio, en domingo, 2 días del mes de junio del año de 1521 años, fue bautizado el legítimo hijo de Bartolomé Sánchez de Vallas y de su mujer legítima. Fueron sus padrinos Juan González Granadales y su mujer, y Antón Valeros y su mujer Isabel Gutiérrez, y lo bautizó Antón Martín
cura de San Eustaquio. Este documento es de 1521. ¿Qué podemos extraer de este documento? Pues varios detalles que para mí han sido muy útiles a la hora de confeccionar este libro. En primer lugar, que la familia era vecina de la collación de San Eustaquio, porque como todos sabemos, en aquel siglo XVI, el pueblo de San Lucas la Mayor, para que no sea sanluqueño, pues estaba vertebrado por 3 collaciones: San Eustaquio, San Pedro y Santa María. Tú te bautizabas precisamente en tu collación, en la que te correspondía, ¿no? Y Francisco, el hermano de Marco de Valla, bautizado en San Eustaquio. Por lo tanto, la familia muy posiblemente, y Marcos de Valla, pues viviría pues en este barrio, ¿no? En el barrio de San Eustaquio. Otro punto que podemos destacar es que Marco de Valla nunca supo de la asistencia de su hermano. Esto es curioso, ¿no? Porque si tenemos en cuenta la fecha del bautismo de su hermano, que su nacimiento sería muy próximo, pues al día siguiente estaba bautizado, o si no el mismo día, estamos hablando del 2 de junio de 1521, si la expedición parte en agosto de 1519, Marco de Valla no sabía ni siquiera de la existencia de su hermano. En ese momento, en el momento que nace su hermano Francisco, Marco de Valla se encontraba en Mindanao, que era una isla de Filipinas, una de las más orientales, ¿no? Yo personalmente pienso que aquella familia era consciente del peligro al que se enfrentaba su hijo, y yo creo que no tenían mucha esperanza de que retornara y decidieron ampliar la familia. También, ¿por qué? Porque la San Antonio, un mes antes de que naciese su hermano, la nao desertora había llegado a Sevilla, no traía muy buenas noticias, y además aquella nao San Antonio era pues la nao que llevaba prácticamente todos los víveres de la expedición, es decir, era la gran despesa. Por tanto, no se barruntaban muy buenos acontecimientos, ¿no? Yo creo que aquella familia era consciente de aquello y decidió ampliar la familia con Francisco, ¿no? Otro punto que destaco es que Marco de Valla debía ser bastante joven cuando embarcó. Estos son apreciaciones mías personales, pero creo que son consistentes. ¿Por qué? Porque en aquel siglo XVI pensar en una diferencia entre los hermanos de 20 años a mí me cuesta bastante, por la sencilla razón de que la esperanza de vida de las mujeres y de la población no es la actual. Una persona de aquella época con 45 años ya era una persona bastante madura, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, pensar en una diferencia de 20 años entre hermanos me resulta chocante. Yo personalmente, y siendo generoso, creo que Marco de Valla embarcó en una edad aproximada, y siendo muy generoso, entre 15 y 17 años, que de alguna forma, pues como veíamos anteriormente, coincide con el perfil de aquellos barberos, como decíamos, un perfil aún por pulir, jóvenes, y ello, pues esto entronca con lo que viene a continuación, que quizás su excesiva juventud nos acerca a las 2 hipótesis que planteábamos anteriormente. Una, que embarcó como auxiliar del cirujano Morales, por eso quizás la Trinidad llevaba 2 sanitarios en lugar de 1, y que también pues esta excesiva juventud pues, le impedía asumir su responsabilidad en una nave en solitario, ¿no? También, bueno, se puede plantear de que en la Trinidad iban 2 sanitarios por la sencilla razón del pragmatismo de aquella época, ¿no? Iba el capitán general de aquella expedición y se quiso reforzar pues el velar por la sanidad de Magallanes, es posible, o porque iban las cosas de botica, ¿no? En aquella... Pero yo personalmente pienso que era muy joven y que embarcó posiblemente como auxiliar del cirujano Morales. ¿Qué podemos sonsacar del entorno social de la familia? Pues los de Valla realmente era un linaje que no era muy numeroso en Sanlúcar la Mayor, en los siglos XVI y XVII, por lo tanto, aquellas personas debían tener un parentesco muy cercano, además es un apellido muy común, por lo tanto, deberían tener un parentesco cercano. Podemos tener información sobre el entorno social y de la cualidad social de la familia pues analizando los padrinos de su hermano Francisco. Uno de ellos, que es Juan González Granadales. Juan González Granadales, tenemos constancia de que estaba pues relacionado con el ámbito sanitario
de la villa de Sanlúcar del Mayor. ¿Por qué? Porque por aquel entonces era prioste del hospital de la Acera del Santísimo Sacramento de la Collación de Santa María. Por lo tanto, tenía vinculación con la sanidad, podríamos decir, con el ámbito sanitario asistencial, ¿no? Tenemos también noticias de él, de que cede una viña a este hospital, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que era una persona con cierta solvencia social, con cierto excedente de bienes, por lo tanto la relación, podemos decir, o el entorno con el que se codeaba los de Vallas, pues era un entorno entre comillas acomodado, ¿no? También, curiosamente, a Juan González Granadales lo encontramos también en un contrato de venta de aceite anticipada de 1510 con un mercader llamado Antón de Soria. Curiosamente era una práctica muy habitual estas compras anticipadas, es decir, llegaba el comerciante, te compraba lo que era la recolección de la aceituna y posteriormente se mercadeaba con el aceite en Sevilla. Y encontramos también a Juan González Granadales, por lo tanto tenía todavía más tierras en este tipo de contratos en 1510. Y del otro padrino de su hermano Francisco, Antón Valeros, realmente en el siglo XVI no he encontrado nada, pero sí en el archivo histórico de Sanlúcar la Mayor aparece un Antón Valero que aparece en el recuento de vasallos que se realiza para la venta de la villa de Sanlúcar la Mayor al conde duque de Olivares. Y este Antón Valeros, curiosamente, que sería descendiente directo de este Antón Valero, que era padrino, vivía en la calle Juan de Mesa, precisamente muy cerquita también de la parroquia de San Eustaquio. La calle Juan de Mesa, para que no sea de Sanlúcar, es la que está justamente detrás de la capilla de Jesús, ¿no? De nuestro Padre Jesús. Por lo tanto, también, entre comillas, pues cierra ese círculo de que la familia muy posiblemente fuese de la collación de San Eustaquio, ¿no? Y además se dice que Antón Valero poseía varias casas, vivía en su mujer con varias casas, es decir, que también no andaba mal tampoco de caudales, ¿no? Como se suele decir. Por lo tanto, los contactos de la familia de Vallas pues denotan que era una familia quizás acomodada, con cierta solvencia social, conociendo, evidentemente, contextualizando en la situación económica de pobreza que vivía gran parte de la población del siglo XVI, ¿no? Hemos encontrado también, o he encontrado otros miembros del linaje sanluqueño en diferentes archivos, en el archivo parroquial y en el archivo también municipal. Hemos encontrado en 1566, si no recuerdo mal, el bautizo de Leonor de Vallas, era hija de Pedro de Vallas, y curiosamente uno de los padrinos de Leonor de Vallas, que quizás fuera prima o le tocara algo de familia a Marcos de Vallas, uno de sus padrinos era el doctor Lázaro Altamirano. Es decir, seguimos viendo cómo la familia tiene ciertos contactos con el ámbito sanitario de nuestro pueblo. Curiosamente, los Altamiranos es una saga de gran relevancia en Sanlúcar en el siglo XVI. Conocemos de 3 sagas de doctores, de médicos: Baltasar Altamirano, que si no recuerdo mal, su sepelio fue en Santa María en 1600, Gaspar de Altamirano, que incluso fue el corregidor de la villa de Sanlúcar la Mayor en 1572, y este tal Lázaro Altamirano, que era padrino de Leonor de Vallas y que tuve la suerte de encontrar los documentos de la Universidad de Alcalá de Henares. Es decir, era un médico que tenía una formación reglada por una de las mayores o de las más prestigiosas universidades de la época, porque junto a la de Alcalá de Henares encontramos la de Valencia o Salamanca. Por lo tanto, en Sanlúcar la Mayor en el siglo XVI teníamos doctores ya con una formación o con un peso académico importante, ¿no? Y que, bueno, se intermezclaban con los barberos, con los cirujanos menores que existían, etc., ¿no? Al final del siglo XVI parece diluirse este apellido, y no es hasta el siglo XVII cuando en este recuento de vasallos, precisamente del conde duque de Olivares, encontramos a un tal Dionisio de Vallas, que vivía con su mujer Leonor Bejarano y sus 4 hijos en la collación de San Pedro. Precisamente se dice que vive en San Pedro, en la plaza de San Pedro de la Fortaleza, lo que hoy conocemos como Plaza de San Pedro, ¿no? Por lo tanto, no era muy numerosa, pero sí, ciertamente, analizando estos documentos,
sabemos que los de Valla, o el linaje de Valla, sí estuvo presente en las 3 collaciones sanluqueñas, al menos en los siglos XVI y XVII. Después parece diluirse, ¿no? Voy acabando, que creo que me estoy extendiendo demasiado. Después, el mapa de influencia de los de Valla en el entorno sanluqueño, pues es curioso porque incluso si miramos hoy el Instituto Nacional de Estadística, podemos comprobar que es un apellido que evidentemente todavía aquí hay algunas personas que saben más que yo y habría que realizar un estudio más profundo, antroponímico y demás, ¿no? Pero realmente estas familias, si miramos el Instituto Nacional de Estadística, los de Valla se focalizan en las 2 provincias, en Sevilla y en Huelva, y sobre todo en lo que conocemos como el Condado de Huelva y la comarca histórica de Campo de Tejada, ¿no? Ahora lo veremos. Voy poniendo el mapa para que nos hagamos una idea. Ya en el siglo, a principios del siglo XV, se encuentran documentos de compraventa de algunos terrenos donde aparecen miembros de los de Valla, de las familias de Valla, y precisamente en la parte, se me ha olvidado decirlo, en la parte de La Palma del Condado y en Villalba del Alcor, y debían ser familias pues también con cierto poderío, ¿no? Porque en algunas compraventas relacionadas con aquella zona encontramos cómo se delimitaban los terrenos, ¿no? Y se decían, pues, este terreno delimita con el camino de Niebla y con el padrón de Vallas. Es decir, debía ser una familia pues, con cierta consistencia en aquellos pueblos para delimitar los terrenos, ¿no? de esa forma, ¿no? Después el análisis que hago, los fundamentos sobre todo en los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla, donde aparecen bastante de Vallas, y en los pasajeros de India, en aquellas personas que pasan a América y que quedan registradas en la casa de contratación. Y esencialmente, como vemos aquí, la mayoría de individuos son de Escacena del Campo, de Paterna del Campo, de Manzanilla y de Villalba del Alcor y de Niebla, y evidentemente en San Lucas la mayor encontramos, y en Sevilla realmente, en la capital hispalense, también aparecen numerosos individuos. Para ir acabando, también en el libro, no voy a indagar en esto mucho, ¿no? Si aquellos que adquieran el libro y les interesa, pues que profundice un poco más. Sanluqueños tras las huellas filipinas de la expedición, ¿no? Y hay 2 historias, la de Fray Estacio Ortiz, un sanluqueño también natural de Sanlúcar de Alpechín, un agustino que tomó los hábitos en el convento de San Agustín de México y que tuvo un papel relevante en la evangelización de Filipinas y de Japón. Fue junto a Fray Diego de Guevara los 2 primeros agustinos que pasaron a Japón para evangelizar. Pues también una historia fascinante, a mí me fascina, es casi novelesca. Y curiosamente Fray Estacio Ortiz llegó a ser prior del convento del Santo Niño de Cebú. Y curiosamente el Santo Niño de Cebú fue un pequeño niño, Jesús, que regaló Magallanes a la reina Umamay de la isla de Cebú cuando la bautizó, ¿no? A aquella reina le gustaba mucho aquella figurita y se la regaló Magallanes. Pues Fray Estacio Ortiz llegó a ser prior de ese convento. Y después también Fray Diego de Castilla, que tuvo también un papel relevante en uno de los colegios de Manila, ¿no? Los colegios jesuitas de Manila. Acabo ya con esto. Voy a leer, es casi parte del epílogo de mi libro, pero me gustaría leerlo como conclusión y ya me pongo a disposición de vosotros si tenéis alguna pregunta, alguna duda. La historia de Marcos, mi paisano, es una de tantas que atestan las oscuras bodegas del olvido, hombres comunes e inadvertidos cuyas experiencias vitales quedan ocultas irremediablemente tras las grandes efigies de grandeza que suele elegir la posteridad de unos pocos elegidos. Lo más apasionante de la figura de Marcos, el barbero, es precisamente esto último. La grandeza de su historia personal surge de lo desapercibido y la indiferencia, del admirable desdén con el que hombres como él se atrevían a presentarse frente a la insaciable hidra del mar y el tiempo, sin temer ser condenados para siempre a un destierro lejos de todo recuerdo. Y qué mejor forma de reivindicar su memoria que con aquella oración que escucharía tantas veces a bordo de la voz de su contramaestre
y que era un ritual marinero que se repetía con cada amanecer. Bendita sea la luz y la Santa Veracruz, y el Señor de la verdad y la Santa Trinidad. Bendita sea el alma y el Señor que nos la manda. Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. Muchísimas gracias y me pongo a... tiene aquí por unas cuantas temporadas de Netflix. Bueno, pues está a la disposición de ustedes. Está extendida un poquito. Te quería preguntar, no está del libro porque no lo he leído todavía, la estoy enhorabuena, por supuesto. Y Pues no se la ha acumulado bien. Has dicho que es el primer En 2 años. que te dedicas a esto. Entonces yo quería saber si después de haber escrito esto, de haber investigado tanto y de haberte enfrentado con tu primera página en blanco, si vas a seguir, si tienes más proyectos o... Bueno, esto es como todo, esto es como cuando se empieza a montar en bicicleta, ¿no? Se empieza ya, no se va. Bueno, realmente siempre me ha gustado escribir, realmente, ¿no? Y la historia también me ha gustado siempre. Y además me gusta siempre mucho la historia cercana, ¿no? La que parece más irrelevante, ¿no? Muchas veces cuando, bueno, estamos acostumbrados a grandes novelas históricas que sobre todo abarcan pues temas quizás muy generales y suelen ser quizás crónicas muy frías, ¿no? Que soslayan el lado más humano de los participantes de esa historia. A mí personalmente me gusta mucho pues esa historia más cercana, ¿no? Que muchas veces pues menospreciamos, yo creo que por desconocimiento, ¿no? Y más a Luca la Mayor, que yo creo que indagando, a mí me ha surgido por ejemplo este agustino y este jesuita, surgen historias que son casi novelescas, apasionantes. Lo de Fray Estacio Ortiz es digno también de una película. Quien lo lea o haya leído, pues estamos ante una persona también con una relevancia en la evangelización de aquellos nuevos territorios importantísimo, ¿no? Desconocido totalmente también, yo creo que como Marcos de Valla, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es, a mí me interesa sobre todo de esta historia el lado más humano. Evidentemente yo cuando descubro a Marcos de Valla, mi intención sobre todo es indagar pues, en el entorno familiar, sobre todo, ¿no? Si realmente era de San Lucas, ¿no? Porque bueno, tú puedes encontrar un documento, pero encontrar esos indicios un poco para, evidentemente, conformar una historia no solamente creíble y rigurosa, sino que yo creo atractiva para sus paisanos de hoy. Este libro sobre todo lo que busca es poner relevancia a su figura como un personaje desconocido, que incomprensiblemente desconocido, pero que yo creo que a partir de ahora espero que sea un ilustre, porque cualquiera que indague la historia de la expedición de Magallanes y Elcano, simplemente por los 4 fragmentos que he puesto aquí, yo creo que no nos hacemos idea de lo que pasaron aquellos hombres y sobre todo de que aquel viaje precisamente, como digo aquí en el libro también, fue una vuelta al mundo para darle la vuelta a todo el mundo. Es decir, el mundo que conocemos hoy sería incomprensible precisamente sin aquella expedición. Y bueno, ahí seguimos. No tengo mucho tiempo actualmente, pero bueno, como seguiré escribiendo, pues sí seguiré, evidentemente seguiré. Muchas gracias. ¿Cómo afrontaste la lectura de esos legajos que hemos visto aquí? Bueno. Cuando ves el primero... Bueno, ahí tuve ayuda también. Mira, cuando... Esto es como todo, como lo he dicho, como montar en bicicleta. Al principio coges un legajo y... Pues, ¿esto qué es? Es complicado. Incluso aquellos que estudian paleografía siempre dicen que nunca llegan a controlar el tema. Por ejemplo, la partida de bautismo de su hermano. A ver si la pongo por aquí. Sí. Esta es una letra comprensible, bueno. Es decir, el público general dice, pues, es una locura, ¿no?
Pues realmente es una letra que es accesible, lo puede leer casi cualquiera, creo yo, con un poco de práctica. Y si lo he leído yo, pues yo creo que con un poco de práctica lo puede leer. Y después, evidentemente, Rafael Sánchez Pareja, un buen amigo mío, que es más experto que yo en estos temas, me echó una mano, porque es como digo, que aquellos que estudian palografía, incluso al final de su vida académica, pues les cuesta en muchas ocasiones, porque como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, cada escribano escribía de aquella manera, algunos se tomaban su tiempo, otros se tomaban su tiempo, y es complicado, se utilizan muchas abreviaturas, por ejemplo aquí se utilizan algunas abreviaturas también, cuando se dice mujer legítima, o sus padrinos, por ejemplo, no nombra a su mujer, dice mujer legítima. Era muy habitual que se dijera el nombre del marido y no de la mujer, eso es algo entre comillas habitual en aquellos documentos. Pero bueno, con mucha ayuda y con mucha paciencia. No queda otra, es que no queda otra. Yo tengo dos preguntas. Una sobre el salario. Yo siempre he tenido entendido que precisamente se embarcaban, uno de los alicientes para embarcarse era el salario. ¿Cuánto ganaba, no sé si lo han investigado, un barbero en tierra firme? Evidentemente, lo que era el sueldo de barbero dependía, porque había muchas categorías de barberos. Había barberos que eran flebotomianos, es decir, que tenían una especialidad mucho más, tenían cierta cualificación, barberos mayores, barberos menores, incluso había barberos de partido. Los barberos de partido, los que conocemos hoy como un médico, podemos decir que llevaba a varios pueblos, ¿no? Eso era más habitual. Y los salarios, evidentemente, no eran muy altos, ¿no? Estamos refiero a un barbero de este perfil. Barbero de este perfil, evidentemente, como he dicho, esta expedición no estaba bien pagada en relación con lo que se jugaba. Es decir, era un viaje a lo ignoto. No se tenía cartografía, no se sabía si existía el estrecho, si no existía el estrecho. La cartografía prácticamente llegaba hasta las costas brasileñas, un poco más. No se tenía de la costa argentina ni de la Patagonia. Por lo tanto, los sueldos de esta expedición no eran muy elevados. En tierra firme, pues en tierra firme tampoco eran muy elevados. Era un trabajo que en el siglo XVI, como decía anteriormente, se tiene un concepto artesanal del mismo. Es decir, no era, podríamos decir, la cualificación que hoy podamos tener en la cabeza, ¿no?, de un enfermero o de un médico, ¿no?, que tiene cierto lustre profesional. Por lo tanto, no eran muy altos. Tanto así que la variedad de cosas que tenían que hacer para ganar dinero. Tanto así que en el libro recojo que algunos barberos no se dedicaban solamente, aparece uno del pueblo de Gines, del pueblo de Tomares, que uno de ellos era barbero y notario, para compensar el sueldo. Pues uno se dedicaba al campo y era barbero también. Es decir, que los sueldos realmente no eran muy altos y tenían que compensarlo, y por eso pues sacaban muelas, te arreglaban unas fracturas, si hacía falta, te curaban llagas, te cortaban el pelo. Es decir, que... Pero precisamente por el hecho de que si supiesen, por ejemplo, que un barbero en esa época en tierra firme de ese perfil pues ganaba 100 maravedíes o 10 maravedíes al mes, pues si le dan 1.200. Pero no sería muy alto el sueldo, también lo recoge en el libro, porque a Pedro Lavarrieta, precisamente, que yo creo que es el último barbero que se enrola en la expedición, porque hay un documento que dice: se compran estas cosas que van en el barco para los 2 barberos que van. Es decir, ahí no cuadra la cosa, van 3 barberos y en el documento dice que aparece 2. Yo creo que Pedro Lavarrieta, el de la San Antonio, es el último que se embarca a la expedición. Y a él le dan un adelanto de 4 meses, más algo más, un ducado más, que son unos 1.100 maravedíes, más o menos, para que compre utensilios. ¿Por qué? Porque los barberos, cuando se embarcan, llevaban su propio utensilio. Aparte de que la casa de contratación compraban vasijas y demás, y almireres, como aparecen ahí, realmente los barberos ponían su utensilio. Y a este barbero se le da un ducado más, 1.100, y lo único que puede comprar con eso es una piedra de molar y otra de afilar. No sería muy alto
esos sueldos cuando solamente pudo comprar 2 herramientas para su uso, ¿no?, a bordo como oficio. Por lo tanto, yo creo que muy elevados no eran los sueldos. El cirujano Morales cobraba 2.000 maravedís al mes. No había tampoco mucha diferencia, podemos decir. Los marineros 1.200. Un despenseiro, un paje cobraba 800 maravedís. Los pajes eran los más jóvenes, que servían a... De todos son sueldos embarcados. Sueldos embarcados. La comparación de ejemplo, tienes que jugar un niño. Sí, baratísimo los sueldos, no por los sueldos. Porque es que solamente hay que ver cuántos volvieron. Volvieron 18. Es decir, yo creo que también, y lo comento también en el libro, de que costó mucho encontrar a personas que se enrolasen, porque, vamos a ver, ya existían rutas que estaban, como se suele decir, muy trilladas. A Castilla del Oro, a Panamá, a México. La gente iba sobre seguro. Es decir, yo me voy a embarcar en un sitio donde no sé, no hay ni siquiera mapas, que prefiero embarcarme en otras expediciones. Es más, cuando hacen las levas de reclutamiento, incluso a Juan Sebastián Elcano y otros que hacen estas levas de reclutamiento, van a las ciudades, a Cádiz, a Málaga, y les prohíben pregonar buscando a hombres, porque se estaban realizando otras expediciones hacia Levante. Es decir, que había muchas expediciones, salían pues a menudo, eran expediciones a La pregunta es si el padre se ha apellido Sánchez, porque él se ha apellido de Sánchez. Bueno, era muy común. Cambiaron los Bueno, y súper común, y esto Rafael lo sabe mejor, incluso los hijos tenían apellidos que no lo tenían los padres. Se ponían el del abuelo, o se ponían... ¿Por qué? Porque su abuela a lo mejor tenía un apellido consonante o de mal lumbre y se lo ponían. No es hasta prácticamente 1870, si no recuerdo mal, con la ley del registro civil, cuando es obligatorio llevar el apellido de tu padre y de tu madre. Hasta entonces no era necesario. Marcos de Vallas, pues yo creo que elige el segundo apellido de su padre porque le gustaba más y porque quizás, como he dicho anteriormente, ese linaje era quizás de más lumbre, ¿no? Era de más prestigio, creo yo. Sánchez pues era más vulgar. complicado más seguir el título. Pues muy complicado, porque en muchas ocasiones pues se pierden, porque si tú de forma arbitraria decías que te ponías otro apellido, pues hay quien te cazaba después con... Es complicado, la verdad. Muchas gracias. Muy interesante, por cierto. No he entendido muy bien cuando has explicado lo del tornaviaje, cuando muere él y después muere el médico, parece que es volver al punto inicial, parece que es un círculo el tornaviaje, al menos así me ha parecido. Así es. Porque... O sea, que no era camino de regreso, sino que hicieron un círculo, ¿no? Exacto, porque ellos iban para Panamá, como he dicho, allí estaba el asentamiento castellano, y la idea como era bajar el clavo, transportarlo a través de tierra, y allí pues realizar desde San Juan de Ulúa, el puerto de México, pues Veracruz, pasar a España con la carga de India normalmente, como se hacía con normalidad. ¿Qué ocurre? Que ellos en primero toman los vientos, van bien, van para América, pero empiezan los vientos contrarios y toman norte-nordeste. Llegan al punto 42 y como les cogen la tormenta, lo que deciden es volver al punto de retorno. Ellos solamente habían hecho una parada que era en las Marianas, vuelven a parar en las Marianas para tomar algo de agua y hacer aguada, como se decía, y vuelven al sitio. Es decir, fue una tragedia, un pequeño desastre, porque tuvieron mala suerte, y tuvieron muchísima mala suerte, porque Urdaneta, cuando descubre después este tornaviaje, que es en 1565, saliendo de San Miguel de Filipinas, y llega a Acapulco, que fue lo que es posteriormente el Galeón de Manila, que es la ruta que hizo que España tuviese hegemonía en el Pacífico durante 2 siglos, y el comercio con China, sobre todo, con el Real Da 8, el famoso Real Da 8. Prácticamente Urdaneta, cuando descubre esa ruta, ese tornaviaje, prácticamente hace el mismo trayecto que hace la Trinidad. ¿Qué ocurre? Urdaneta tiene más suerte, también era más listo, era un auténtico genio, y los vientos que son favorables, y en el momento que llega al grado 40, toma los vientos y baja hasta Acapulco.
La Trinidad no eran torpes precisamente, el capitán, ni el piloto, ni el de Mafra, ni nada de eso. Eran gente con una... Tenemos el concepto de que aquellos marinos eran auténticos genios, tanto así que el otro día, no sé si él hablaba contigo, que la San Antonio cuando deserta, la deserción de la San Antonio, prácticamente lo hacen al principio del estrecho de Magallanes y vuelven a Sevilla, retornan a Sevilla. Es decir, aquellos marinos en el momento que tenían una derrota, ya era muy difícil que la perdiesen. Tenía que venir evidentemente una catástrofe, una tormenta o cualquier hecho luctuoso que fuese imposible, ¿no? Pero realmente aquellos marinos eran auténticos expertos. Y hacen eso porque llegan a la tormenta y el capitán de la Trinidad dice: o nos volvemos o morimos todos. ¿De distancia estamos hablando más o menos? El Pacífico es grandísimo, muy grande. Ten en cuenta que cuando ellos llegan al 42 por encima de Japón, mucho más arriba de Japón, no sé cuántos podrían ser, pero se llevaron, lo dice Gómez de Espinosa, que era prácticamente analfabeto, no sabía escribir, pero aquellos hombres eran gente con sensibilidad y decían, en su carta, decían que se habían llevado arando la mar 6 meses. Arando la mar, desde tú se le ocurre. ¿Por qué? Porque fue muy poco fructífero el viaje. Pero tuvieron mala suerte, en realidad. También es cierto, y esto también es bueno recalcarlo, que yo creo que al final la vuelta al mundo se da gracias a la Trinidad, que de alguna forma se inmola, porque sabían que los portugueses estaban por allí cerca y dicen: no, ustedes salir, que salga la victoria, que le dé la noticia, porque lo importante era que le diese la noticia al rey de que había llegado a los Molucas y decirle que estaba en la demarcación española, y sobre todo también llevar el clavo. Hay que tener en cuenta que solo con el clavo que llevaba la victoria se pagó toda la expedición. La expedición costó 8 millones de maravedís. Si se extrapola ahora no sé cuántos millones. Solamente con una nave. Imaginaros si hubieran llegado a su destino más naves. Pues aquellos hombres que las quintaladas, aquellos que sobrevivieron, a cada hombre se le dio una quintalada. Una quintalada era una forma de medición, ¿no? Una especie de saco. Pues muchos de ellos vivieron durante años con esa quintalada. Estamos hablando de que las especias multiplicaban por 70 su valor, por eso era tan valioso, y solamente se cultivaba en esas islas. Pero sí, la verdad que fue el retorno de la Trinidad fue un círculo. Yo solamente quiero agradecerles porque me han encantado. Se le agradezco. Yo le agradezco su asistencia. Muy ameno y además... No he sido muy pesado, ¿no? Es que mi mujer dice que me enrollo. No. Ha sido muy ameno. Y además otra cosa es ver que la historia no la hacen solamente Magallanes y Elcano, sino que había muchos que estaban apoyando esa expedición. Por supuesto, sí. Y eso yo creo que, bueno, es una lección para todos. La historia la tenemos que hacer todos. Yo creo que desde el Paje y desde que tenían cualificación más mínima dentro de esa expedición hasta el oficial, el sacrificio, el esfuerzo, el hambre que pasaron, el frío que pasaron, el calor que pasaron, lo pasaron todos por igual. Y fue posible la primera vuelta al mundo gracias a estas personas anónimas, desconocidas, como este sanluqueño, totalmente desconocido, y como este sanluqueño pues encontramos aquí mismo, ayer lo hablaba con Manuel María, también un vecino de Bollullos del Condado, que iba también a la expedición, que iba a la Victoria, en la no Victoria, con Elcano a la vuelta, que fue apresado por los portugueses en Cabo Verde, y de Bollullos del Condado, está Ocasio Alonso también. Es decir, que la historia no es algo estático, sino es algo vivo, y ciertamente lo que usted dice lleva toda la razón. Las grandes crónicas soslayan el lado humano, quizás para economizar y no se puede meter en los entresijos de aquella expedición. Tenemos que tener en cuenta que iban de unos 237 o 250 hombres. Saber la vida de cada uno es complicado, ¿no? Pero sí, ciertamente aquellos personajes anónimos, pues gracias a ellos realmente se pudo
conseguir ese hito universal, ¿no? Yo creo que es de justicia pues recordarlo en ese aspecto. Muchas gracias. A ustedes. Antonio, buenas tardes. Muchas gracias. Enhorabuena por el libro, lo primero. Muchas gracias. Un pequeño detalle que a mí se me ha pasado un pelín por alto, a ver si me lo podía aclarar. Ha quedado claro cuando muere Marcos, pero ¿de qué muere? Entiendo que de escorbuto, ¿no? También. Por supuesto, de escorbuto. La causa es de escorbuto. Como digo, lo que se llevaba de víveres, de habituallas, como se decía en aquella expedición, el grueso que se llevaba era vino y bizcocho. Bizcocho es esa regañada que he dicho anteriormente, que se dice bizcocho doblemente cocido, para que durase más. Algunas veces incluso 3 veces se cocía, que venía prácticamente de la panadería de Alcalá de Guadaira, que tenía muchos molinos y era muy típico en aquel siglo XVI, ¿no? Y claro, cuando se acaba el bizcocho lo que le quedan es el arroz blanco, pero el arroz blanco no te lo puedes tomar así tal cual. ¿Qué ocurre? Que llevan ya meses sin tomar productos frescos. Además, en la expedición, cuando paraban en las islas y tomaban productos frescos, la gente se recuperaba en el momento que entraba la vitamina C en el cuerpo. Pero no le quedaba bizcocho, solamente el arroz blanco. Le coge la tormenta de 10 o 12 días y no pueden hervir el arroz. ¿Por qué? Porque encender un fuego en esas condiciones es imposible. Es imposible. Incluso podía provocar un incendio y es cuando morían todos. Entonces, pues el escorbuto empieza a hacer mella. Y bueno, sobre todo se llevaba también vino, porque el agua se pudría antes que el vino. El vino, al llevar alcohol, se conservaba mejor. La mayoría de toneles que iban cargados en aquellas expediciones eran de vino. Por cierto, vino del Aljarafe también, sobre todo. En algunas expediciones incluso se menciona expresamente que se proveyese de vino del Aljarafe, porque había 3 clases de vinos esenciales en aquellas expediciones: el de Jerez, que en aquella época tampoco estaba muy bien valorado, el del Aljarafe. Jerez y Aljarafe eran 2 vinos quizás menores, y el que era de más lustre, podríamos decir, era el de Cazalla. Ese es el vino que tomaban los oficiales. El del Aljarafe y el de Jerez lo tomaban los subalternos, como se dijera. Son cosas, pues sí, y lo que pasó fue eso, que no tenían cómo comer el escorbuto, lo que se conoce como el escorbuto. ¿Cuál fue el punto de inflexión cuando decís, esto hay que cubrirlo? En tu investigación, cuando dijiste, ¿qué encontraste? ¿Qué fue lo que te terminó de decidir? Bueno, es complicado, ¿no? Porque cuando te metes en un asunto de esto, recopilar información, bajo mi punto de vista, no es lo más duro, sino después organizarla, tamizarla, estructurarla. Yo tengo unos amigos que me han ayudado, Miguel Ángel Corchero, buen amigo mío, que le pasé las revisiones, que hizo también, yo le doy las gracias también públicamente, porque también, de alguna forma, es bueno apoyarse en personas que un poco te pueden ayudar con las revisiones, pues enfócalo desde este punto de vista, con sugerencias. Y lo difícil, evidentemente, es recopilar información, pero en realidad lo difícil es conformar un corpus que tenga cierta lógica, que sea riguroso, pues yo lo que he intentado, sobre todo que sea riguroso, numerosa bibliografía, 10 de páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo esto como algo divulgativo. Hay gente que quizás cuando lee este libro se interesa por un tema y quiera acudir a esa fuente, ¿no? Yo creo que eso es algo necesario, ¿no? Y cuando dije hasta aquí paro, pues cuando conformé una obra que creo que era digna de publicar, sobre todo como homenaje a este sanluqueño. En muchas ocasiones, pues, algunos me decían, públicalo ya, ¿no? Y evidentemente en algún momento hay que parar. Pero bueno, yo consideré que había que hacer algo digno de este sanluqueño, porque no estamos hablando de un sanluqueño ilustre, evidentemente, ¿no? Y sobre todo también, pues que lo que te he dicho, que fuese una obra también atractiva, ¿no? Porque a pesar de ser un ensayo,
hay partes que parece que están noveladas, no están noveladas, sino que lo que he intentado es utilizar un lenguaje que sea accesible a cualquier tipo de lector, ¿no? Pensando que cualquier vecino de San Lucas la Mayor, sea cual sea su formación, pues pudiese coger el libro y entender lo que se decía. Evidentemente hay partes que son más técnicas, como puede ser la cuestión del sueldo, de algunas cuestiones, ¿no? Pero realmente lo que he intentado es hacer algo didáctico y, entre comillas, pues también. Y evidentemente ya en algún momento tuve que parar y decir hasta aquí, porque esto o paras o acaba contigo. ¿Sí? Acaba como marzo. No se suele nunca mencionar el tema de realmente la expedición se tuvo que mantener un poco en secreto, lo máximo que se pudo, porque por muchas Sevilla estaba plagada de espías portugueses. No sé si tú has investigado sobre ese tema algo o has encontrado. Bueno, algo muy conocido es que Manuel I era afortunado, que era el rey de Portugal. Él era tío precisamente de Carlos I, rey de España, era su tío. En las directrices que hace Carlos I, precisamente una de las cosas que se pone de relevancia, que era larguísima, ¿vale? Era, no se puede, se tiene que navegar siguiendo, es decir, detalle mínimo, una de las cosas era no molestar a Portugal, es decir, no pasar al otro lado del meridiano de Tordesillas, ¿vale? Entonces Manuel I, a pesar de todo, estaba en contra de aquella expedición por la sencilla razón de que él había tenido su contratiempo con Magallanes. Magallanes había salido de allí, Magallanes le pidió una moradía, lo que era una pensión al rey, porque él había estado en una batalla de Marruecos, no recuerdo muy bien el nombre, a Zamor o Amazon, no me acuerdo ahora mismo, y quedó cojo de una pierna. Él fue a decirle al rey que, bueno, que para su sustento que necesitaba una moradía, que es una pensión, podemos decir, ¿no? Por los servicios prestados, se la denegó. Después él intentó, esta expedición, el proyecto, presentársela a Portugal, al rey de Portugal, pero el rey de Portugal decía que, bueno, que él ya tenía una ruta hecha por África, es decir, y llegando hasta Malasia, que a él no le hacía falta. Entonces, pues, como se suele decir vulgarmente, cogió un rebote y se fue, y se vino a España, juró lealtad y se hizo siervo del rey de España. Por lo tanto, como si hoy entendiésemos que era un nacionalizado, como antes no se era español, antes se era siervo del rey y del monarca en cuestión. Y sí se tiene noticias de que Manuel I manda aquí al cónsul para intentar precisamente convencer a Carlos I de España, del rey de Alemania, de que no realizara la expedición. Es más, se dice que incluso se intentó atentar contra la vida de Magallanes y de Ruiz Faleiro, que era un cosmógrafo que traía Magallanes consigo. Por lo tanto, evidentemente, se intentó por todos los medios de que aquella expedición no zarpase, porque era hacerle la competencia a las rutas comerciales que tenía Portugal en aquella época. Es que se habla mucho de espionaje hoy, cuando en esa época sí, era bastante... Incluso hubo mucho recelo, porque los que embarcaron en aquella expedición decían que, bueno, que dónde iban ellos con un capitán portugués. Realmente era portugués, pero bueno, era súbdito de la corona española, por lo tanto era un castellano más. Pero sí es cierto que el cónsul intentó, pues, evidentemente, persuadir a Carlos V para que no patrocinara aquella expedición. ¿Es cierto? Has dicho que un amigo fue el que te dijo que había un sanluqueño en la expedición, pero ¿tú ya estabas investigando acerca de las expediciones de la época porque te gusta o a partir de ahí? A mí me gusta la historia en general y sobre todo los viajes transoceánicos del siglo XVI, comienzo de la Edad Moderna, es apasionante, me gustaba mucho. Pero fue Rafael, precisamente, investigando sobre un tema también controvertido, de un expedicionario, si no recuerdo mal, Sebastián Ortiz, ¿puede ser? No. Una noticia falsa que se sacó del ayuntamiento de Helve. De Helve, exacto. Que Magallanes había atacado sus naves en el centro del río, se habían bajado y habían cogido agua de los manantiales de Helve. Eso no está documentado, eso ha salido en los medios de comunicación, desgraciadamente, porque no se ha contrastado la información. Y entonces yo me fui, como investigador que soy, me fui al archivo de Indias y tuve la línea de los por 3 veces toda la documentación y el expediente de Magallanes. Y leyendo el
sé que a él le interesaba la historia, le dije, Antonio, mira que encontramos a un paisano tuyo que fue la expedición de Magallanes. Y ahí arrancó toda la historia. Bueno, recuerdo la historia que me dijiste, San Lucas se ha llamado de el topónimo antiguamente, y digo, sí, evidentemente, San Lucas de Alpechín, y fue él que me dijo, pues hay un paisano. Yo realmente sí conocía, como he dicho anteriormente, la crónica de la expedición, pero de forma general, evidentemente. Pero no había entrado los entresijos, allí había 250 hombres, pues cada uno de su padre y de su madre, y bueno, y habrá mucho más, seguro que habrá alguno más en otras expediciones que evidentemente están por descubrir, eso es. Pero sí, realmente sí que me gusta, me ha interesado siempre el tema, y bueno, me ha gustado siempre el mundo de la historia en general, sobre todo. Yo quería que vamos a vaya investigando porque te gustan las expediciones de la época. Bueno, esta investigación, la duración de esta investigación ha sido prácticamente de 2 años, prácticamente. Sí. Hasta que no he tenido todos los documentos, lo he analizado de forma tranquila, reposada, porque en muchas ocasiones tú puedes tener un documento, pensar que es una cosa y cuando lo analizas bien es otra. Si encuentras otro documento que te dice a lo mejor lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo he tenido prudencia y tranquilidad. Sobre todo mi deseo era publicarlo en la conmemoración de su 5º centenario de su muerte, que se cumplía 500 años en agosto, y bueno, al final fue posible publicarlo en julio, un mes antes de que se cumpliese 500 años de su muerte. Sigue investigando. Ahí seguimos. Acerca de la expedición, a ver. ¿Cuántas horas tienes? Pues esto yo no me dedico a ratito. Pues esto al final es quitarle tiempo a tu familia, pues ponerte por la noche, sobre todo cuando tenías un rato, y si te daban las 3 de la mañana, pues esto así, esto es una pasión, esto es en muchas ocasiones esto no tiene una inquietud económica, no tiene sino divulgativa, sino de, como he dicho, de homenaje a un paisano de hace 500 años. Y si se quieren hacer una idea esta noche, además más tranquilo, piensen que muchos conocerán la réplica que hay en el muelle de la Carabela, en qué cascarones hicieron esta aventura. Muchas gracias y que hayan disfrutado.
posibilidad